Bienvenidos, queridos alumnos. En este vídeo vamos a hablar sobre un libro en el que vais a poder sentir la misma inquietud e incertidumbre que el protagonista de la historia. Y además, esta novela tiene una particularidad, y es que cualquiera con gustos por los misterios puede disfrutarla, tenga la edad que tenga. Bueno, y sin más demora, os presento el libro. El Príncipe de la Niebla es la primera novela que escribió Carlos Ruiz Zafón. Además, es el libro con la que empieza su trilogía, la Trilogía de la Niebla. Después de este hay dos libros más, que son El Palacio de la Medianoche y Luces de Septiembre. El Príncipe de la Niebla fue publicado en 1993 y al principio del libro, Carlos Ruiz Zafón cuenta que por falta de editor se tuvo que presentar a un concurso de literatura, el cual ganó, y gracias a que lo ganó esto hizo que se dedicara a la literatura y escribiese todos los libros que ha escrito. Porque antes de dedicarse a la literatura, Carlos Ruiz Zafón estudió Ciencias de la Comunicación y se dedicaba al mundo de la publicidad. Le gustaba el mundo de la literatura, pero no se dedicaba a ello. Fue ese concurso el que hizo que se dedicase completamente a la literatura. Antes de haceros un resumen sobre la historia y hablaros sobre los personajes, voy a daros mi opinión sobre este libro, sobre cómo lo sentí, cómo lo viví cuando lo leí con 12, 11 años y cómo lo he sentido y las ideas que me ha dejado ahora que ya tengo 20. Cuando yo era pequeña, con 12, 11 años que me leí este libro, la verdad que me gustó mucho, porque siempre me han gustado las cosas de misterio. Pero según iba leyendo me iba enganchando más y a la vez iba sintiendo un temor cada vez que pasaba la página porque sentía angustia. Pero claro, esa angustia te engancha al libro y es lo que te hace seguir con la historia. Ahora, con 20 años, he recordado los tiempos en los que me leí este libro y esa angustia pues ya no es la misma. Pero sí que sientes un cosquilleo por el cuerpo cada vez que lo lees, la verdad. Y con respecto a tema educación, si no sabes si usarlo en clase, si dárselo a tu hijo, si recomendárselo a alguien, yo creo que se puede recomendar perfectamente. Porque además, a todos los niños hoy en día les gusta un misterio, les gusta descubrir, sentir pavor, ese cosquillo que te recorre el cuerpo. Entonces yo creo que es perfecto para los últimos cursos de educación, la verdad. Recomendadísimo, tanto para chicos como para chicas. Porque además es una obra que los capítulos no son muy largos, hay algún capítulo más corto o más largo, pero es un libro que no es muy extenso, es sencillo de leer, entonces tiene una forma de expresarse el autor muy coloquial, porque al fin y al cabo es una historia de una familia, y no es una familia pues de clase media, en época de guerra. Entonces van a hablar pues como actualmente hablamos. Yo creo que para esas edades está perfecto este libro. Además, este libro les va a enganchar, las cosas como son. Obviamente todo depende de la clase, el niño que sea, cómo se comporte, sus gustos, pero creo que es una obra que engancha, la verdad. Y se puede trabajar muy bien cualquier aspecto en la educación primaria. Además, el narrador de esta historia es en tercera persona. Es un narrador externo. El tiempo de la historia ocurre en 1943, en ese verano, y acaba a finales del mismo. El tiempo transcurre de forma lineal, de atrás hacia adelante. Hay veces, en alguna ocasión, el narrador o algún personaje cuenta algún hecho del pasado, pero son parte de la historia. En nuestra vida cotidiana también solemos hacer cosas así. El espacio de la historia es en 1943, en la que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chicos, ha llegado la hora del resumen. Voy a intentar hacer un resumen sin spoilers. A lo mejor alguno tengo que soltar, pero no van a ser importantes al menos, ¿vale? Entonces, esta historia transcurre en 1943, como ya he dicho antes, en la Segunda Guerra Mundial. A causa de vivir en una ciudad
y justamente está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, esta familia se tiene que mudar, ¿vale? Esta familia está formada por padre-madre, padre relojero, luego 3 hijos tienen. Hija mayor, Alicia, hijo mediano, Max, protagonista de la historia, de 13 años. Alicia tiene 15, que se me olvidó deciroslo, perdón. Y luego Irina, la hermana pequeña, ¿vale? Vale. Esta familia se tiene que mudar. Se muda a un pueblo en la costa. Tras llegar, ya Max nota en la estación de tren que el reloj no va bien, que el pueblo parece un poco una maqueta. Una sensación extraña le recorre por el cuerpo a nuestro protagonista. Bueno, llegan a la casa. Una casa un tanto peculiar, ya que tiene historia, y una historia no muy bonita detrás de esa casa. En esa casa antes vivía otra familia formada por una pareja y un hijo tuvieron. Y claro, sucedió una tragedia. El hijo falleció. Y al poco, ellos también, al cabo de unos pocos años, por pena, pues también fallecieron. Entonces esa casa se quedó abandonada y nadie quería vivir en ella, hasta que esta familia llegó. Claro, Max sentía cosas extrañas, Alicia también, porque a lo largo de esta historia Max y Alicia al principio no se entienden mucho, pero según va transcurriendo la historia, viven aventuras juntos, empiezan a llevarse muchísimo mejor como hermanos, ¿vale? Entonces en esta historia ocurren muchas aventuras que vive, como ya os cuento, Max y Alicia, junto a un chico del pueblo que se llama Roland. Importante también. Importante. Entonces, claro, Alicia y Roland pues tienen más o menos la misma edad. Alicia tiene 15, Roland tiene 17 y pues se enamoran un poco. Yo creo que estoy diciendo mucho, pero bueno, espero que no os importe. Por lo que ellos dos se enamoran, siguen viviendo aventuras, y aparece el malo de la historia, el príncipe de la niebla. Claro, a partir de aquí todo se complica. Y hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo contar porque como siga contando os hago spoilers y no quiero hacer ningún spoiler, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hablar sobre los personajes. Os voy a hablar sobre los personajes principales, para que el resto de personajes pues los vayáis descubriendo, ¿vale? Y os parezcan curiosos. Entonces os hablo sobre los principales, un poquito de cada uno. Vale, personaje principal, Max, es el protagonista de la novela. Es un chico de 13 años que comienza la novela siendo muy infantil, pero tras vivir todas las aventuras con su hermana, con Roland, y encontrarse con muchas situaciones, muchos acontecimientos, pues al final va creciendo a lo largo de la historia, ¿vale? También es un chico muy listo y espabilado, aunque hay situaciones que se paraliza por el miedo, por la presión, pero es un chico muy espabilado, ¿vale? Se ve a lo largo de la historia, como ya os he dicho, va creciendo y cada vez pues va madurando más. También está Alicia, como ya os he dicho, hermana mayor de Max, tiene 15 años y se enamora de Roland, ¿vale? Según va transcurriendo la novela, obviamente. Es una chica muy atrevida y que no se deja asustar, ¿vale? Es una chica, como ahora diríamos, muy tira para adelante. Luego está Roland. Roland, este personaje, es en el que encontramos todo el misterio de la novela, ¿vale? Tiene 17 años y lo adoptó su abuelo cuando sus padres fallecieron en un trágico accidente. De Roland no os puedo decir nada más porque tenéis que averiguarlo vosotros cuando leáis el libro. Vale. Luego, el abuelo de Roland se llama Víctor. Víctor también es muy importante porque Víctor es el único que sabe toda la verdad. Y es el que ayuda sobre todo a Max. Por último, de personajes principales, el malo de la historia, el príncipe de la niebla. El príncipe de la niebla que murió años antes, entonces no tiene cuerpo, pero su alma sigue rondando por el pueblo y atormentando a la gente que vive en él.
Y hasta aquí los personajes principales. Luego, obviamente, como os he contado antes, está el padre, la madre, la hermana pequeña, la mascota de la hermana pequeña, los padres de Roland, personajes... Y hay más personajes. Tenéis que leeros el libro, os lo recomiendo. Recomiendo que se lo deis a vuestros estudiantes, que lo trabajéis con ellos, que hagan pues críticas del libro, qué cambiarían, con qué personajes se sienten identificados, que lo hagan de forma teatral. No sé, es que se puede trabajar de 1000 maneras. Que estudien la historia de la Segunda Guerra Mundial y por qué se tuvieron que mudar, por qué no se quedaban en la ciudad, cómo podían haber vivido en la ciudad. 1000 cosas podéis trabajar con este libro en clase. Y a los alumnos, a vosotros, chicos, la verdad que os lo recomiendo eufóricamente, porque es un libro que te hace vivir y sentir muchísimo, ¿vale? Y si os gusta el misterio, la aventura, la tragedia, pues es que lo tiene. Es un libro que lo tiene. Y la verdad a mí me gustó muchísimo a vuestra edad. Así que os lo recomiendo. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que lo leáis, la verdad. Y además es una trilogía. Yo os he mostrado el primero, que es el que me leí. Pero tiene más. Y son mejores aún. No estoy diciendo que este no lo sea, ¿vale? A ver si me vais a malinterpretar. Empezar por este. ¿Que os gusta? ¿Que os emociona? Acabaros la trilogía. Es genial Carlos Ruiz Zafón escribiendo. Así que por favor, leerlo, ¿vale? Bueno, besos. Adiós.